Bueno, diseñaremos un termómetro utilizando como sensor el LM35, utilizando también amplificadores operacionales como comparadores y como indicadores utilizaremos LED. El diagrama de bloques del circuito que vamos a diseñar consiste, como ya decíamos, del sensor LM35. El sensor LM35 genera un voltaje por una cantidad de grados centígrados que ya lo vamos a especificar. La salida del sensor LM35 la vamos a hacer pasar por una etapa con un amplificador operacional conectado como no inversor. Luego de esta etapa, que nos va a servir para elevar los niveles de voltaje generados por el LM35, lo vamos a hacer pasar la salida del amplificador no inversor, entrará a una etapa con comparadores. Ahí vamos a detectar que los voltajes de las temperaturas que nosotros queremos mostrar, o de los rangos de temperaturas que queremos mostrar, y luego esos voltajes detectados que corresponden a ciertas temperaturas los vamos a mostrar mediante LED. Va a haber una etapa donde van a estar conectados los LED a las salidas de cada comparador. Como ya decíamos, el sensor LM35 proporciona 10 milivoltios por cada grado centígrado. Eso quiere decir que al ser un nivel de voltaje tan pequeño, es conveniente hacerlo pasar por una etapa no inversora para poder elevar un poquito el voltaje. Entonces esta etapa la función que tiene es incrementar los niveles de voltaje. Lo vamos a nosotros incrementar dependiendo del máximo de temperatura que tengamos, ¿verdad? Ya vamos a especificar más adelante cuál va a ser el máximo que vamos a utilizar, o cuál va a ser la máxima temperatura y la mínima que vamos a medir. Luego los comparadores de voltaje solo para identificar un nivel de voltaje o varios niveles de voltaje que corresponden al final a niveles de temperatura, ¿verdad? Y dependiendo del nivel comparado, pues se va a mostrar mediante los LED. Los pines del LM35, bueno, el pin 1 es la alimentación, que puede estar entre 4 y 20 voltios, creo que aún más. El pin 2 es la salida, que es el de en medio, y el pin 3 va conectado a tierra. Para el amplificador no inversor, bueno, yo he puesto acá un 741, pero puede ser cualquier otro operacional, ¿vale? Como necesitamos elevar el voltaje, pero para saber qué cantidad o cuánto vamos a elevar ese voltaje, pues primero vamos a fijar nuestros niveles de voltaje o de temperatura que vamos a medir. La temperatura máxima que vamos a medir es de 80 grados centígrados, y para 80 grados centígrados el sensor LM35 genera 800 milivoltios, al ser 10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces el voltaje de entrada para mi etapa no inversora va a ser 800 milivoltios, que es el máximo, y el voltaje de salida que yo quiero para esa máxima temperatura va a ser de 10 voltios. Entonces, ya teniendo el voltaje de entrada y el voltaje de salida y utilizando esta fórmula, despejamos R2, porque lo que queremos es encontrar los valores de la resistencia, ¿verdad? Si asumimos que R1 es igual a 2K, se puede asumir cualquier otro valor. Vamos a despejar R2, y al despejar de la fórmula que tenemos acá arriba, tenemos que R2 va a ser igual a VO entre VI menos 1, y todo eso multiplicado por R1. Si sustituimos, vamos a tener 10 entre 800 milivoltios menos 1, y todo eso por 2K, y eso nos genera o nos da como resultado 23K. Entonces 23K iría acá donde dice R2, y 2K, perdón, donde aparece R1.
Y para que vean ustedes el funcionamiento, esto de acá es la temperatura mostrada, o sea, la temperatura a la que está el sensor. Y este es el voltaje. Yo le he puesto un medidor acá en milivoltios. Él está dando 562 milivoltios, que es aproximadamente 560. Entonces al tener 56 grados, él da 562. Aquí da 2, sería, sí, 2 milivoltios más. Y por ahí en todas les va a aparecer así, ¿verdad? Pero nosotros le hemos tomado un valor exacto. Por ejemplo, acá en 44 da 442. Entonces el valor de temperatura, el sensor lo que hace es pasar un nivel de temperatura, que es una magnitud física, ¿verdad?, a un nivel de voltaje. Ese nivel de voltaje lo vamos a tomar con la etapa no amplificadora para elevarlo, y de manera que tendríamos este circuito. Estos son medidores de voltaje nada más, ¿verdad? Entonces entran a la etapa no inversora con los valores que ya habíamos encontrado, que era de 23K y de 2K. Y entonces, si ustedes van a ver, yo acá le he puesto 80 grados, que es el máximo que vamos a medir, ¿verdad? Aquí tenemos .80, que son 800 milivoltios. Y al pasar por la etapa no inversora vamos a tener 10 voltios. Bueno, acá dice 10.1, con los valores de resistencia que ya encontramos. Como ya decía, ¿verdad?, vamos a detectar cuando lleguen 20 grados, 40 grados, 60 grados y 80 grados. Para 80 ya vimos que son 800 milivoltios. Y yo dije, ¿verdad?, que lo máximo, para la temperatura máxima, yo quiero que sea 10 voltios. Entonces tendríamos el rango de 0 a 10 voltios para meter estos valores de temperatura y poderlos detectar, ¿verdad?, y poderlos comparar al final con el amplificador operacional. Acá son 600 milivoltios, acá son 400 milivoltios, acá son 200 milivoltios, pero no sabemos qué niveles de voltaje vamos a tener acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, por regla de 3, si yo dije que 80 grados eran 10 voltios, entonces 60 grados va a ser ¿cuántos voltios? Entonces serían los 60 grados centígrados por 10 entre 80 grados centígrados, y eso me da 7.5, que sería el nivel de voltaje que iría acá, ¿verdad? Para el de 40 el resultado da 5 voltios, y para el de 20 el resultado da 2.5 voltios. La tabla completa sería esta, ¿verdad? Para 20 grados centígrados, teniendo 200 milivoltios a la salida del sensor, vamos a tener 2.5 voltios a la salida del no inversor. Para 40 tendríamos 5 voltios, para 60 tendríamos 7.5 y para 80 tendríamos 10 voltios. Esta etapa es la que va a ir en la etapa de los comparadores. Para diseñarlo, bueno, estos son los voltajes de referencia que yo voy a ubicar, ¿verdad? Si se recuerdan, estos son los voltajes que ya teníamos. Entonces yo quiero fijar acá 2.5, 5 voltios, 7.5 y 10 voltios. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a asumir que acá tenemos 12 voltios y acá tenemos tierra, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a decir que la resistencia total de la suma de todas estas resistencias va a ser igual a 12K. Todavía no sé qué valor va a tener cada resistencia. ¿Y para qué voy a decir que tiene 12K? Porque si yo tengo 12 voltios y tengo una resistencia total de 12K, yo puedo asegurar que la corriente que va a pasar por todas estas resistencias, debido a que las corrientes que van a salir acá para los operacionales, cada una de ellas es igual a 0, entonces toda la corriente pasa por acá. Y al tener 12K y 12 voltios vamos a tener 1 miliamperio. Con ese 1 miliamperio yo puedo encontrar los valores de resistencia, porque ya tengo los voltajes y ya tengo la corriente. Entonces, por ley de Ohm, la R1 va a ser el 2.5 voltios que yo sé que quiero acá, dividido entre 1 miliamperio, y eso me da 2.5K. Para la R2 tendría que hacer la resta de 5 voltios menos 2.5, que es la diferencia potencial o de voltaje que hay entre los extremos de la resistencia, entre 1 miliamperio siempre, ¿verdad? 5 menos 2.5 entre 1 miliamperio da 2.5K. Para R3 tendríamos 7.5 menos 5
dividido entre 1 miliamperio da 2.5K. Por consiguiente, R4 da 10 menos 7.5 entre 1 miliamperio también da 2.5K. Pero falta esta R5 y recordemos que acá teníamos 12 voltios. Entonces, por lo tanto, vamos a tener 12 voltios menos 10 entre 1 miliamperio. Eso da 2K. Aquí están, bueno, yo he puesto acá medidores de voltaje, pero aquí están las 4 resistencias ya con los valores que hemos encontrado, ¿verdad? 2.5, si se escribe 2K5, 2.5 para esta y la última es de 2K, esta que queda acá arriba. Acá tenemos el sensor, acá tenemos la etapa no inversora, entra a cada uno de las entradas no inversoras de cada operacional y los voltajes que van saliendo acá del divisor de voltaje entra a las inversoras de cada uno de los operacionales. Entonces, cuando el nivel de voltaje proporcionado, este medidor está midiendo lo que está dando el no inversor. Cuando el voltaje proporcionado por el no inversor sea mayor a 2.5, va a dar una salida positiva acá y se va a encender este LED. El voltaje que le está llegando menos el voltaje que nosotros hemos fijado acá, que es de 2.5 voltios, si la resta da positiva, entonces va a dar un voltaje a la salida y va a encender este LED, ¿verdad? De lo contrario se va a permanecer apagado. Entonces vamos a ponerlo a funcionar. Tenemos 17 grados. Acá tenemos 2.16 voltios, que es lo que está dando la salida del no inversor. Recordemos que tenemos 17 grados y estos LEDs se van a encender para 20, para 40, para 60 y para 80 grados. Vamos a ir subiendo acá el nivel de temperatura. Ahí tenemos 19, 20, encendió el primero, ¿verdad? Pero quería que vieran también que tenemos acá 2.5 aproximadamente, 5 voltios aproximadamente, 10 voltios aproximadamente y 7.5 aproximadamente, ¿verdad? Entonces ya encendimos el primero, que es el de 2.5, porque si se fijan acá llegó a 2.53 y aquí tenemos 2.49. entonces al ser más positiva esta que esta, da un voltaje positivo a la salida y enciende el LED. Al seguir aumentando la temperatura, vamos a al llegar a 40 va a encender el siguiente LED. Ahí llegamos a 40, ustedes se fijan, 40 y ya encendió el segundo LED. Eso quiere decir que ya pasamos de 5 voltios. Al llegar a los 7.5 voltios, que equivale a 60 grados, vamos a tener que se enciende el siguiente LED. Lo voy a detener antes de los 60, ¿no? Tenemos 59. Y en el medidor, que es lo que nos da la salida del no inversor, tenemos 7.42. Entonces tenemos que sobrepasar el 7.5 para que encienda esto. Y ya con un paso más creo que logra encender. Ahí ya llegamos al 7.5. Y el último se va a encender. Y el último se va a encender para los 80 grados, que equivale a los 10 voltios. Ahí tenemos 80 y se encendió el último. Y ahí tenemos ya los 4 LED encendidos. Entonces así funciona el termómetro. Si ustedes quieren detectar otras temperaturas, ¿verdad? Entonces van a tener que cambiar las resistencias que están en el no inversor para su temperatura máxima y los valores de resistencia acá para fijar los voltajes según los voltajes encontrados para cada temperatura, ¿verdad? Y así se diseña este termómetro.